transistor PNP tiene dos uniones. Una entre el emisor y la base, y otra entre el colector y la base. La zona de la base, que es la N entre las dos uniones, está conectada al terminal de base, y entre estos dos puntos existe la resistencia inherente del material de tipo N. Una unión puede polarizarse en sentido directo o inverso. Consideremos en primer lugar la situación existente sin tensión alguna aplicada a las dos uniones. En tal caso, las concentraciones de portadores mayoritarios y minoritarios, mostradas en escala logarítmica, se encuentran en sus niveles de equilibrio correspondientes. De este modo, no circula corriente alguna por el transistor. Esto queda ilustrado perfectamente por las posiciones horizontales de los gráficos de concentración de minoritarios que se han trazado ahora en escala lineal. Apliquemos ahora una tensión inversa a las dos uniones. El resultado será un incremento de las anchuras de las dos barreras, que tiene por consecuencia dejar pasar solo portadores de carga minoritarios a través de las barreras. Las concentraciones de minoritarios disminuirán pues en las inmediaciones de las barreras, y como la región de la base es tan estrecha, el nivel de concentración de huecos será bajo en toda ella. La curva de concentración de electrones en el emisor forma un ángulo con el eje horizontal. Y la tangente de este ángulo es proporcional al valor de la corriente de emisor. Se produce una situación similar en la unión colector-base, que también está polarizada en sentido inverso. En este caso, la curva de concentración de los electrones en el colector forma un ángulo con el eje horizontal, y la tangente de este ángulo es proporcional a la corriente de colector. Las corrientes de emisor y colector, inducidas por las tensiones inversas aplicadas, son muy débiles. Esto puede verse fácilmente en el circuito equivalente del transistor, que comprende dos uniones polarizadas inversamente y una resistencia de base. En tales circunstancias, se dice que el transistor funciona en su estado de bloqueo. Puede obtenerse otro estado de funcionamiento aplicando una tensión directa a la unión emisor-base y otra inversa a la colector-base. Esto tiene por efecto reducir la anchura de la barrera de la izquierda y ampliar la de la derecha. Los huecos se difunden entonces del emisor a la base, pasan al colector y son absorbidos por él. Las concentraciones minoritarias aumentarán en la unión emisor-base y disminuirán en la colector-base.
La curva de concentración de los huecos en la base forma un ángulo con el eje horizontal que es grande en comparación con los otros ángulos determinados por las concentraciones de electrones en emisor y colector. Este gran ángulo indica que una gran cantidad de huecos pasan del emisor a la base, originando una gran corriente de emisor. Pero como indica el ángulo pequeño, hay también una corriente escasa de electrones que circula en sentido opuesto y se suma a la de emisor. La curva de concentración de los huecos en la base indica también una gran circulación de huecos en el colector. Como sabemos, estos huecos originados en el emisor pasan por la base y son absorbidos por el colector, creando una gran corriente de colector. En este montaje, la corriente de base es la suma de otras dos pequeñas que son una de electrones que pasa por el circuito de entrada y otra inducida por la recombinación superficial de huecos en la región de la base. En el circuito equivalente en corriente continua del transistor, la tensión directa aplicada a la unión emisor-base corresponde a la gran corriente que pasa por el circuito de emisor. La tensión inversa que se aplica a la unión colector-base corresponde a una corriente pequeña que pasa por el circuito de colector. Pero hemos visto que la corriente de colector es en realidad casi tan grande como la de emisor. Por eso, el circuito equivalente tiene que modificarse para tener en cuenta este gran valor de la corriente de colector. Solo una pequeña parte de la corriente de colector pasará por el circuito equivalente representado. El flujo del resto, que es la mayor parte, se ha representado derivando la unión colector-base con un generador de corriente. Se dice entonces que el transistor funciona en su estado normal. Otro estado de funcionamiento se obtiene invirtiendo la polaridad de las dos baterías. Naturalmente, esto tiene por efecto invertir los gráficos de concentración de minoritarios. Las tres corrientes que circulan están relacionadas directamente con estos gráficos de concentración. La corriente de colector con la concentración de electrones en el colector y la concentración de huecos en la base. La corriente de emisor con la concentración de huecos en la base. Y por último, la corriente de base con la concentración de electrones en el colector. Ello no obstante, la mayoría de la corriente de base se debe a las recombinaciones superficiales, dado que aquí se han invertido o intercambiado los papeles del emisor y el colector. Deduciremos ahora el circuito equivalente del transistor en este estado de funcionamiento. La corriente de colector es muy grande. La corriente de base, aunque menor que ella, es, como consecuencia de las recombinaciones superficiales, mayor que con el transistor funcionando en estado normal.
La polarización inversa aplicada a la unión emisor-base no corresponde a la corriente de emisor relativamente grande que circula. Por eso, en el circuito equivalente, este flujo de corriente se ha representado derivando la unión con un generador de corriente. Se dice entonces que el transistor funciona en su estado inverso. El último estado que hemos de examinar se obtiene invirtiendo la polaridad de la batería del circuito emisor-base únicamente. Al interrumpir los dos circuitos, las barreras adquieren un espesor que corresponde a la condición de equilibrio y los gráficos de concentración se ponen horizontales. Si se cierran otra vez los circuitos, las dos uniones quedarán polarizadas directamente. Las anchuras de las barreras disminuirán y se difundirán huecos desde el emisor y el colector hacia la base. Al mismo tiempo, se difundirán electrones desde la base al emisor y al colector. Como consecuencia, la concentración de huecos en la base aumentará considerablemente, lo mismo que la de electrones en el emisor y el colector cerca de la barrera. Cuando los valores de las dos tensiones aplicadas son casi iguales, el gráfico de concentración de los huecos en la base será casi horizontal. Únicamente una parte de la corriente que pasa por el circuito de emisor corresponde al ángulo formado por el gráfico de concentración de los electrones en el emisor. El resto se debe a las recombinaciones superficiales. De modo similar, solo una parte de la corriente de colector corresponde al ángulo formado por el gráfico de concentración de los electrones en el colector, corriendo el resto a cargo de las recombinaciones superficiales. Las corrientes de colector y emisor son en este caso bastante débiles. Pero si aumentamos ahora el valor de la tensión directa aplicada a la unión emisor-base, la cantidad de huecos que se difunden desde el emisor hacia la base crecerá considerablemente y la mayoría de estos huecos serán absorbidos por el colector. El gran ángulo que ahora forma el gráfico de concentración de los huecos en la base indica que las corrientes de emisor y colector son también grandes, pero la de colector circula ahora en sentido contrario. El circuito de corriente continua equivalente se deducirá en dos etapas. Primeramente, la tensión directa aplicada a la unión emisor-base necesita que se coloque un generador de corriente a través de la unión colector-base. Y en segundo lugar, la tensión directa aplicada a esta unión exige que se coloque otro generador de corriente a través de la unión emisor-base. El transistor se dice entonces que funciona en su estado de saturación.